Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás en este momento? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Verdad? Espero pues que Dios haya permitido y te haya dado esas fuerzas para que tú puedas obtener esas metas para este día. Así es que yo te doy la bienvenida acá a, a este lugar, ¿verdad? Donde compartimos la palabra de Dios. Así que en este momento yo te había prometido. El día de ayer empezamos estudiando el libro de la carta a los tesalonicenses. Ahora pues vamos a seguir con la segunda parte, ¿verdad? Del estudio de esta carta. Así es que vamos a iniciar, pero antes vamos a darle gracias a Dios, que sea el que tome control de lo que vamos a hablar. Amén. Bien, acompáñame por favor. Gracias bendito Dios en este momento que nos permite, Señor, estar aquí en este lugar nuevamente para compartir la palabra de Dios. Bendito Señor, gracias por las personas que están ahí escuchando, hasta donde llegue mi voz, Señor. Gracias, Padre mío, por la oportunidad que das en este momento para poder compartir esta palabra y que las personas que estén ahí, Señor, puedan ser bendecidas con lo que se va a escuchar en este momento. Que todos podamos salir de esas dudas que hemos tenido al momento de abrir la palabra de Dios, aquellos pasajes que no se han comprendido, Señor, ahora pueda ser despejado por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Muy bien, vamos a la segunda parte, pero vamos a hacer un breve recordatorio para ponernos ya en sintonía, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Y acordémonos que ayer hablábamos el origen de esta iglesia, ¿verdad? Es la iglesia que Pablo fundó, ¿verdad? En su segundo viaje. Y hablábamos el día de ayer que la iglesia de Tesalónica se origina, ¿verdad? A raíz del nombre de una persona, de una princesa que es media hermana de Alejandro Magno, ¿verdad? Y esta señorita se llamaba Tesalónica y se casó con un personaje llamado Casandro, que era el gobernante, ¿verdad? De la ciudad. Él conquistó y gobernó esa ciudad y en honor a su esposa le puso Tesalónica, ¿verdad? A esa ciudad. Ayer pues yo vengo ¿cómo se llama? Hago la corrección, ¿verdad? Porque en ese momento que lo estaba explicando ayer estaba hablando de Macedonia y no, el nombre que le colocó, ¿verdad? A esa ciudad es Tesalónica. De ahí proviene el nombre o la iglesia que nosotros conocemos como de Tesalónica, que fue la primera iglesia o la que fundó Pablo allí en su segundo viaje, fue que llegó a ese lugar. Hablamos que estuvo ahí 3 años, pero en esos 3 años él revolucionó todo, ¿verdad? Fundó esa iglesia, discipuló a las personas, les enseñó los fundamentos básicos bíblicos, ¿verdad? Y hablamos también de que esta iglesia se había construido en un momento de persecución y que estaba ubicada en el centro, ¿verdad? De Macedonia, allá en Roma. Ahí es donde estaba localizada, en una ciudad puertaria, ¿verdad? Donde podemos deducir pues que muchas personas, ¿verdad? Era afluencia de muchas personas a ese lugar, porque era, podemos decir, como un lugar de comercio, pero también un lugar turístico, ¿verdad? Entonces, muchas personas pues llegaban a ese lugar. En el momento que Pablo mandó la carta, ¿verdad? Estaba en un momento de mucho paganismo y él pues el propósito era para recordarles todo lo que les había enseñado en el momento que fundó la iglesia. Para venir, digamos, el propósito, ¿verdad? En ese momento que Pablo llegó, o el propósito para escribir esa carta era el confirmarle, ¿verdad? El fundamento cristiano. Y además que tenían que vivir una vida cristiana agradable a Dios y también tener esa esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Habían ciertas dudas en ese lugar, ¿verdad? Y una de ellas era que se había levantado una enseñanza, andaban entre ellos ahí diciendo, desalentándolos, ¿verdad? De que al momento de morir ahí terminó todo, que no había esperanza de resurrección, ni que tampoco iban a poder encontrarse de nuevo con aquellas personas que habían partido de este mundo antes que ellos. Pues de eso vamos a hablar ahora, ¿verdad?
de lo que es la segunda venida de Cristo y el rapto, porque a ellos también tenían ahí una equivocación, ¿verdad? Ellos decían que era lo mismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué diferencia el rapto de la iglesia y la segunda venida de Cristo, y vamos a aclarar esta situación de la resurrección de los muertos. Así que para ello vamos a invitarte que abras tu Biblia allá en el libro de Primera Tesalonicenses, que es el que estamos leyendo ahorita, 1:5. Vamos a leer el 1:5, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, Primera Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pablo aquí estaba confirmándoles a ellos que lo que ellos habían expresado, que lo que ellos habían enseñado, no eran mentiras, no eran fábulas, ¿verdad? Era la verdad absoluta, porque no son ellos los que estaban hablando, sino que era el Espíritu Santo a través de ellos. El Espíritu Santo estaba hablando a través de ellos. Por eso dice, venimos con palabras del poder del Espíritu Santo. En eso le estaba diciendo, ¿verdad? Que tenían la capacidad para convencer, porque es que el Espíritu Santo es el que convence del pecado y Él es el que orienta, ¿verdad? El que guía nuestros pasos. Entonces, a través del Espíritu Santo ellos vinieron a dar ese mensaje. No era algo que se habían inventado ellos, no era algo que era una fábula o para que ellos estuvieran esa idea, ¿verdad? De la resurrección, sino que era una verdad, que ellos habían mencionado. La palabra poder viene del dunamis, ¿verdad? La palabra dunamis, que significa energía, poder, capacidad para vencer. Esta es una de las palabras, ¿verdad? De su significado: capacidad para vencer todo obstáculo, capacidad para vencer la tentación, capacidad para vencer lo adverso, ¿verdad? Que se venga a nuestra vida. Todo eso significa la palabra poder. Pero además tiene otros significados, y uno de ellos es exousia, y que significa autoridad. También esta palabra poder, ¿verdad? A través del Espíritu Santo nos otorga a nosotros esa autoridad, porque no lo hacemos por nosotros mismos, sino que es el Espíritu Santo que lo da, ¿verdad? Es el Espíritu Santo que actúa, y eso nos ubica, ¿verdad?, en un lugar de autoridad. Además, ixoshuros, que significa fuerza física, y kratos, que significa dominio. Cuando nosotros leemos aquella cita bíblica que dice, no les he dado espíritu ay, se me fue la palabra, bueno, sino que de autoridad, de dominio propio, ¿verdad? De poder, de amor y dominio propio. Entonces, esa segunda parte de ese versículo que dice que no les he dado espíritu de cobardía, esa es la palabra. No les he dado espíritu de cobardía, sino que de amor, poder y dominio propio. Es aquello que tenemos la autoridad, tenemos aquel poder para mantenernos firmes ante la adversidad. Entonces aquí estamos utilizando el poder del Espíritu Santo. Pues aquí mismo Él está diciendo, no he venido solamente con palabras vanas, simples, palabras sin sentido, ¿verdad? Sino que también he venido con palabras, le dice Pablo, les he hablado con palabras que vienen respaldadas por el Espíritu Santo de Dios. Esa palabra que viene y redarguye de pecado y que hace, ¿verdad?, que es de convencerles, ¿verdad? Les da ese convencimiento de que lo que se está hablando es verdadero. Entonces, eso es lo que estaba diciendo en ese momento al expresarle, ¿verdad? Al expresarles él esa situación. Ok, bien, vamos a seguir acá y vamos a irnos allá al versículo. Vamos a seguir acá porque es que ellos tenían esa duda. Entre ellas podemos ver de que ellos dudaban de la esperanza, ¿verdad? Esa esperanza que ellos tenían de la resurrección, ellos estaban dudando en ese momento. Pero ¿qué era lo que Pablo les había enseñado? ¿Qué Pablo les había dicho? Más bien, ¿qué les estaba recordando también en este momento? Es que los muertos en Cristo tienen esperanza. Y eso está allá en el libro de Tesalonicenses 4. Vamos a leerlo. Del 4, del 13 en adelante. Dice así. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí él les estaba confirmando eso. No les dice a ellos, no ignoréis, ¿verdad? No ignoréis acerca de los que duermen, porque los que estaban muertos en Cristo estaban durmiendo, eso le está explicando. No como los otros que no tienen esperanza, aquellos que mueren sin Cristo. Y hasta la realidad así es, ¿verdad? Hasta en este momento así es. La persona que muere sin Cristo no tiene esperanza porque se condena. Pero la persona que muere en Cristo, esa persona está durmiendo y tiene la esperanza en que cuando venga Jesucristo se va a levantar de los muertos, va a resucitar. Entonces eso es lo que les estaba diciendo él acá. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Además les estaba diciendo que debían de consolar y edificarse unos a otros referente a eso. Los que estaban más fuertes en la fe, los que estaban más seguros de esta enseñanza, los que estaban más fuertes creyendo en esa esperanza de que de la resurrección de los muertos, tenían que ayudar a otros que ya estaban débiles, que ya estaban flaqueando, que ya estaban dudando de lo que Pablo les había enseñado. Les estaba él exhortando de que ayudaran a otros, que compartieran esa verdad, ¿verdad? Para que no hubiera esa situación, ¿verdad?, de desesperanza entre ellos. Además les estaba diciendo que tenían que esperar, ¿verdad?, del cielo al Hijo que resucitó de los muertos. Todos sabían de que Jesús había muerto, había resucitado y había regresado al cielo. Pero asimismo, el mismo Jesús dijo, ¿verdad?, cuando resucitó, así como me veis ir, así también voy a regresar, ¿verdad? Él lo dijo. Y también Pablo se los está recordando, ¿verdad?, que tenían que estar listos, dispuestos, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vamos a poder ver allá en el 1:10. Busquemos el 1:10 de Primera Tesalonicenses. En el 1:10 dice esto. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera, ¿verdad? Recordémonos que la muerte de Jesucristo fue para eso, para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y para que tuviéramos derecho a esa resurrección y vida eterna. Todos nosotros tenemos vida eterna, pero la situación aquí es a dónde la vamos a vivir, a dónde vamos a estar en esa eternidad. ¿A dónde? Porque mientras estamos ahorita acá en nuestra vida, aquí en este mundo, nosotros podemos decidir si vamos a estar con Cristo o no, o lo rechazamos. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que Él vino a esa muerte, Él murió y resucitó para librarnos de esa ira venidera, que es la condenación eterna, ¿verdad? Entonces aquí les estaba diciendo a ellos, Jesucristo vino y otorgó esa salvación para que ustedes tuvieran el derecho a la vida eterna. Aquí lo que estaba enfatizando es, ustedes tienen esperanza, ¿verdad? Estaba recordándoles el hecho, el significado de la muerte de Jesucristo y que ellos iban a resucitar, que sus parientes muertos iban a resucitar y que ellos también iban a resucitar en el momento que Jesús viniera. Eso es lo que les estaba recordando a ellos acá. Y que tenían que afirmar los corazones, dice, en santidad para con Dios. ¿Qué dice Primera Tesalonicenses 3:13? Vamos a leer lo que dice. Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Pero vamos a leerlo desde el 12 para que lo entendamos mejor. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Está hablando de un corazón irreprensible, ¿verdad? Un corazón que está sincero ante Dios, un corazón humillado ante Dios, un corazón limpio ante los ojos de Dios, ¿verdad? De que aunque las acciones, aunque las obras no nos sirven para salvación, pero sí como testimonio, ¿verdad? Como testimonio para demostrar a los demás que hemos nacido de nuevo.
Pero así aquí está indicando, ¿verdad? Que deben de estar santificados, deben estar listos para la venida de Él, y listos esperándole, ¿verdad? No con aquella esperanza que tenían, con aquella duda de que ya no iban a resucitar, no que convencidos de que Jesús iba a regresar por ellos, de que la esperanza estaba ahí viva para ellos en ese momento. Además, ¿de qué más habló el apóstol Pablo en esta carta? ¿Qué más podemos hablar? Dice que eso de que Jesús ya había venido, porque también decían esto, que Jesús ya había venido y ellos se habían quedado. Entonces viene él y les explica que todavía no había venido Jesús, que había algo que lo detenía. Dice que hay 3 aspectos que revelan el día del Señor, cuando Él viene. Y eso lo encontramos en 2 Tesalonicenses 2:1-8. Ahora vamos ya al segundo libro. Segundo libro o segunda carta a los Tesalonicenses, y vamos a leer del 1 al 8, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera, 2 del 1 al 8. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Dice: nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como que si es Dios haciéndose pasar por Dios. No os acordéis, por cuanto yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, ¿verdad? Entonces hay 3 aspectos, los cuales tenían que pasar para la venida de Cristo. Estamos hablando de la apostasía, del pecado y la iniquidad. Ahora bien, una cosa es la venida de Cristo y otra cosa es el rapto. ¿Qué es el rapto de la iglesia? El rapto es el que estamos esperando todos nosotros, el cual dice la palabra de Dios que no va a anunciar, no lo sabemos, no lo conocemos, ¿verdad? No, Él no ha dado una fecha de cuándo viene, pero sin embargo dice que debemos de estar listos, preparados, esperando su regreso. Él no dice cuándo va a venir. Dice la palabra de Dios que viene como ladrón en la noche. No avisa, ¿verdad? Así como los ladrones, ¿verdad? Las personas que hurtan, ellos no andan avisando a nadie. Ellos solo cometen la acción, ¿verdad? Equivocada. Pero asimismo el Señor hace esa comparación. Y esa comparación la hace para que nosotros estemos preparados siempre, estemos velando, estemos listos. Y velando significa en nuestra santidad, velando en que no vamos a caer en el error, velando en que vamos a estar cuidando nuestra santidad ante Dios, ¿verdad? Eso significa nuestra condición espiritual, estar velando en que estemos bien para la venida de nuestro Señor, encontrarnos con Él. ¿A dónde dice eso? En 1 Tesalonicenses 5:1-3 dice que Él vendrá como ladrón en la noche, y lo podemos leer acá, 5:1-3, en el versículo 2 dice eso: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. No va a avisar, Él no dice tal fecha vengo. Entonces, partiendo de esto, le dice a ellos: no se dejen mover por cualquier opinión, no se dejen mover por cualquier información, no se dejen mover por cualquier otra carta, no se dejen mover por cualquier otro mensaje que no sea el que nosotros les hayamos dado, dice Pablo. Porque el principio está diciendo, ¿verdad?, que no viene hablando de su parte, sino que a través del Espíritu Santo. Entonces dice, o que un mensaje que haya venido de nosotros. Porque el Señor va a venir como ladrón en la noche, o sea, ni siquiera ellos sabían qué fecha iba a venir nuestro Señor, y aún hasta entonces nosotros seguimos esperando a nuestro Señor. Ese es el rapto.
El rapto de la iglesia es que nosotros lo vamos a recibir ¿a dónde? En el aire. Él no va a tocar tierra. Nuestro Señor no va a tocar tierra, porque nosotros vamos a recibirlo a Él en el aire. Dice acá, lo vamos a buscar, dice Él, que aquí mismo está, ¿verdad? Vamos a leerlo. Continuemos, dice, mas hermanos, dice, no estéis en tinieblas, ¿verdad? Permítanme, más adelante está esto. Que dice que nosotros lo vamos a recibir en el aire. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a nosotros, hermanos amados por el Señor en Dios, haya escogido desde el principio para salvación mediante santificación por el Espíritu de fe de la verdad, por lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por la carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor Dios Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza y gracia os conforta en nuestros corazones. Bueno, ahí dice el Señor que nosotros debemos de estar listos, preparados para poderlo recibir a Él, ¿verdad? Entonces, bien, no va a explicar, no ha dicho cuándo viene, pero dice que hay 3 acontecimientos, ¿verdad? Que es la apostasía, el pecado y la iniquidad, que son los momentos, ¿verdad?, en los cuales nosotros podemos tener referencia. Eso va a suceder en la segunda venida. ¿Cuándo es la segunda venida? Es cuando viene después de la tribulación. Después del rapto vienen 7 años de tribulación. En esos 7 años de tribulación, la iglesia va a estar arriba, ¿verdad? En los cielos, en las bodas del Cordero. La iglesia es la esposa de Jesucristo y van a estar allá en la fiesta de bodas, allá en el cielo, mientras aquí va a haber tribulación. Son 7 años de tribulación. Entonces, eso es lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Eso es lo que les está aclarando. Les está recordando, no, el Señor no ha venido todavía, o sea, nadie se ha quedado. El Señor no ha venido todavía. Les está recordando a ellos y les está mostrando cuáles son las evidencias de cuando Jesús va a venir y cuáles son los acontecimientos que van a suceder, ¿verdad?, después de la venida del Señor. Y son 2 acontecimientos diferentes. El rapto es una cosa y la segunda venida es otra, porque en la segunda venida ya viene Jesús con la iglesia a conquistar toda la tierra. En la segunda venida, ya Él viene, ¿verdad? Pone su pie en el monte, dice, viene con la iglesia ya casados y vienen ya a conquistar la tierra. Entonces, vamos a leer aquí más, porque hay otra situación que habla. Dice que se va a mostrar una persona, ¿verdad?, de iniquidad, que es el anticristo. Y esto lo vamos a leer acá en 2 Tesalonicenses 2, de 9 al 12. ¿Verdad? Esto sucede ya después del rapto. Vamos a leerlo. Dice 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12. Dice así. Vamos a leerlo. Dice, ok. Dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por la obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios le enviará su poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Estas son las personas a quienes el anticristo va a engañar, porque son los que van a estar aquí. Aquellos que no quisieron nada con Dios, aquellos que escucharon hablar de Cristo, pero siempre lo negaron, nunca quisieron nada con Él, ¿verdad? Decidieron mejor llevar su vida como la estaban llevando desde ese momento hasta ahora, es igual. Porque desde ese momento hasta aquí, desde que Pablo lo dijo, lo mismo está pasando ahora. Aquellas personas que no quieren nada con Cristo, aquellas personas que rechazan a Jesús, entonces son aquellos que van a quedarse a la gran tribulación los 7 años, donde el anticristo va a ser el que va a gobernar ahí y los va a engañar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice que vienen siendo prodigios engañosos. Entonces los va a engañar.
Aquí van a haber personas que van a aceptar a Cristo, ya habiendo sido raptada la iglesia. Pero estas personas van a tener que tener una gran persecución y esconderse, porque ese momento de esa tribulación va a ser prohibido, ¿verdad? El evangelio. Entonces la gente va a tener que esconderse, porque si no va a tener que pagar con su propia vida el derecho, ¿verdad?, de salvación, aunque ellos reciban a Jesús acá. Pero van a estar expuestos a perder su vida en la tribulación. Entonces dime tú ahora, tú que no conoces a Cristo, ¿cómo es mejor? ¿Verdad? Es mejor venir ahora al Señor, que es por gracia, que no tenemos que pagar ningún precio, sino que es por gracia la salvación de nuestro Dios, que solamente venimos y recibimos a Jesús, confesamos con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Él viene a nuestro corazón y es sellado con el Espíritu Santo. Es mejor recibirlo ahorita y no después que ha sido el rapto, donde hay que pasar esa persecución y sufrir por no haber querido nada con el Señor en estos días. Así que, Señor, ahorita Él aquí nos está explicando, Pablo, lo que va a suceder. Estos pasajes bíblicos o estos libros, esta parte de la carta es una parte escatológica, que quiere decir que son los eventos del porvenir, aquello que no ha pasado aún, pero ya nos está declarando lo que va a suceder, porque esta es una revelación del Espíritu Santo que otorgó a través del apóstol Pablo. Entonces va a suceder esto. Viene el rapto, ¿verdad? Vienen los 7 años de tribulación, donde la iglesia va a estar festejando ahí arriba en los cielos con nuestro Señor, la boda del Cordero. Y aquí abajo va a haber una gran tribulación, como lo dice la palabra, ¿verdad? Va a haber sufrimiento, y el quien va a gobernar va a ser el anticristo, un régimen mundial, porque él va a gobernar a todo el mundo, un régimen mundial, y los cristianos van a ser acosados, perseguidos, ¿verdad? Y además, si ellos niegan a Jesús, pues van a tener que pagar con su vida. Eso es lo que va a acontecer en esos días. Entonces es mejor hacerlo ahora, ¿verdad? Reconocer a Jesús en este tiempo. Ahora bien, vamos a hablar de los que están preparados. Allá en Tesalonicenses 5, 4, 8 nos recalca que debemos de estar preparados. Vamos a ver qué dice el 5, 4, 8, de qué manera debemos de estar preparados. Dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, somos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Aquí nos está instando que nosotros debemos de estar listos, debemos de estar preparándonos constantemente. En nuestro corazón estar sobrios, estar atentos, estar pendientes a lo que pueda suceder, estar pendientes, ¿verdad? A lo que Dios, a la venida de nuestro Señor, estar preparados, a estar listos, estar pendientes que la tentación no nos engañe, estar atentos a que el enemigo no nos desvíe, estar atentos a aquellas palabras, ¿verdad?, que escuchamos, aquellas doctrinas que no nos desvíen de la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Es por eso que nosotros ahora estamos estudiando la palabra de Dios. Es por eso que ahorita yo te estoy invitando a que me acompañes a leerla, y luego te estoy dando estos lineamientos así generales para que tú puedas comprender mejor lo que el apóstol Pablo está tratando o está mostrándonos a través de esta carta, ¿verdad? No solamente esta carta, son más, ¿verdad?, las que nosotros hemos leído, pero te estamos estudiando esta, ¿verdad? Y lo que él nos ha explicado en este momento, ¿verdad?, para que nosotros podamos prepararnos para ese día. Ahora bien, vamos a ver qué más. Segunda Tesalonicenses 1, 6, 10, 10, segunda Tesalonicenses, ya lo leímos, ¿verdad?, donde nos está hablando de ese personaje, cuáles son las características del anticristo, ¿verdad? Y bueno, entonces eso sería en sí
lo que lo que le estaba aclarando el apóstol Pablo, ¿verdad?, a los tesalonicenses en ese momento. Bien, vamos a leer ya para finalizar. Primera Tesalonicenses 5:23, lo que dice acá, cómo debemos de estar nosotros preparados, dice aquí. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros, saludad a todos los hermanos, conozco los santos. Aquí nos está indicando ya, ¿verdad?, que debemos de procurar tener, ¿verdad?, nuestra santificación en cuanto al espíritu, al alma y al cuerpo. Ayer hablamos de la conducta cristiana, ¿verdad?, la conducta, de cómo debe ser la conducta en la iglesia, ¿verdad? Y tocamos también este versículo donde nos habla del cuerpo, del espíritu y del alma, que son las tres áreas de nuestra vida que debemos de mantener en santificación. Y dijimos que santificación es apartado para Dios, o santo significa apartado para Dios, procurar no contaminarnos con aquello, ¿verdad?, que nos va a desviar del camino, con aquello que nos va a pervertir, ¿verdad?, nuestros pensamientos. O sea, es apartarse, hacer algo de no hacer algo incorrecto, de no hacer algo indebido ante los ojos de Dios y fallarle, ¿verdad? Entonces, eso significa estar en santidad. Ahora bien, esto en sí es el mensaje completo, ¿verdad? Sobre lo más relevante de lo que tiene esta carta, ¿verdad? La conducta de la iglesia y la venida de Cristo. La confusión que había entre ellos, lo que les estaban diciendo, los que les estaban enseñando, que ellos se habían quedado, ¿verdad? Y Jesús aún no ha venido. Entonces ahora quedamos claros en eso, ¿verdad? Eso lo podemos aplicar a nosotros. El cómo prepararnos para esa venida de nuestro Señor Jesucristo, a cual lo vamos a recibir, ¿verdad?, en el aire, como dice la palabra de Dios. Así que esta es la palabra en este momento. Espero en Dios pues que te haya edificado, así como a mí también, ¿verdad? Entonces vamos a orar en este momento para agradecer al Señor por esta palabra, que no quede así perdida, sino que esta palabra pueda quedar en nuestro corazón marcada. Y no solamente eso, sino que lo que hemos podido aplicar a nuestra vida lo pongamos en práctica, ¿verdad? Para que nosotros podamos crecer y fortalecernos en nuestra vida espiritual. Así que oremos en este momento. Gracias, bendito Dios. Hemos compartido la segunda parte, Señor, de esta enseñanza que el apóstol Pablo nos dejó a través de su carta a los tesalonicenses, Señor. Sabemos que fue en esa época, fue otra cultura, fue en otro tiempo, pero también hay aspectos ahí, Señor, que podemos tomar en cuenta para edificación de nuestra iglesia, Señor, para edificación de nosotros mismos, pues la iglesia somos cada uno de nosotros. Gracias, bendito Dios, por las personas que han estado ahí muy atentas escuchando esta palabra, escuchando mi voz, Señor, hasta a donde ellos hayan estado escuchando, desde la distancia donde ellos estén. Te ruego, mi Señor, que seas tú bendiciéndoles en todo momento y que esta palabra no se pierda, sino que nos ayudes a nosotros a ponerla en práctica, Señor, para que podamos crecer espiritualmente, Señor, y estar preparados para tu venida, que es lo que nosotros anhelamos y deseamos, Señor, es que tú te encuentres con nosotros. Gracias, Cristo Jesús, en tu nombre hemos orado en este momento. Amén y amén. Muy bien, me despido entonces. Muchas gracias por tu atención, ¿verdad?, a este mensaje. Vamos a seguir con el libro de Corintios. Ahí te voy a dejar la notita cuando lo vamos a impartir, así que te voy a dar así lo general, ¿verdad? Los puntos más relevantes de ese libro. Así que nos seguimos viendo acá, vamos a seguir estudiándolo para que te puedas facilitar la lectura y puedas comprender mejor lo que el apóstol Pablo pues ha querido, el mensaje que ha querido entregarnos. Así que muchas gracias nuevamente, te deseo una feliz noche, te mando muchos abrazos allá donde te encuentras y que el Señor Todopoderoso te bendiga, ¿verdad? Tu salida, tu entrada, ¿verdad? Y todo lo que tú necesitas, pues se te sea otorgado por Él. Muchas gracias nuevamente y que el Señor te bendiga.